¿Cuántos de ustedes fueron en los últimos días al médico? ¿Cuántos han pedido una cita médica? ¿Qué casos de errores médicos conocen en la familia o en amigos? ¿O cuántos tienen médicos cercanos que cada día trabajan más y ganan menos? Pues esta respetada profesión anda en crisis. Ese es el desalentador panorama que le hace el doctor Fernando Guzmán, médico y abogado, a Darío Arizmendi. Resulta que el doctor Guzmán, después de haber ejercido varios años como cirujano, le dio por estudiar Derecho y hoy es uno de los magistrados del Tribunal de Ética Médica en Colombia. Y ojo a lo que dice, hay que cerrar casi todas las facultades de medicina que hay en el país porque no están preparando bien a los profesionales de la salud. Y va más allá, le pide al gobierno reformar la Ley 100 porque este régimen está empobreciendo a los médicos, los está sacando del país y solo les está dejando plata a las aseguradoras y a las EPS y a las IPS. Grave lo que dice el doctor Guzmán. Darío Arizmendi entra al radar. Yo me he dado cuenta de que muchos médicos se mueren por descuido o por exceso de confianza. O sea, uno cree en los médicos, pero a veces los médicos no creen ni en sí mismos. Fue su caso. Eso es cierto, Darío. El punto es que, primero, los médicos también nos morimos. Segundo, curiosamente, a los médicos nos dan las enfermedades más raras del mundo. Pero lo que nos mata son las enfermedades más sencillas del mundo. Porque con el espíritu mágico que uno tiene, uno dice, mañana voy a estar mejor, mañana me voy a mejorar. Yo fui buen estudiante de medicina, yo soy buen médico, y resulta que mañana ni voy a estar mejor, ni me voy a mejorar del todo, y voy a progresar como lo haría cualquier paciente. Cuando uno se juzga a sí mismo, pierde la objetividad. Ejerciendo su medicina, cardiólogo, cirujano, apasionado por su carrera, ¿cómo un hombre de esa trayectoria toma un día la decisión, después de haber trabajado 20 años como médico en la Fundación Santa Fe, decide estudiar Derecho? Yo tuve la cuestión de la separación y cuando uno se separa pues tiene muy pocas opciones, entre ellas estudiar. Y me puse a estudiar y yo recuerdo que llegaba, por ejemplo, a las 6 de la tarde a la Facultad de Derecho, muy cansado porque había estado operando por la mañana, haciendo consulta por la tarde o habiendo dado clase, y llegaba bastante cansado, pero apenas ponía el pie en la facultad, el cansancio se borraba, desaparecía y volvía a tener 18 años. Bueno, pero es que a esa edad y cuando uno se ha separado, que piense hacer muchas cosas, ¿por qué no hizo esas otras cosas? Insistió en su derecho. Porque el derecho siempre me ha apasionado. Yo pienso que la medicina y el derecho tienen mucho en común. Y el derecho, digamos, como carrera, es una carrera muy extensa, muy completa, y la que le da a uno una visión del mundo muchísimo más integral. Además es autor de 2 libros sobre Derecho, Ética Médica y forma parte como magistrado del Tribunal de Ética Médica con otros 4 profesionales. Sí, señor. ¿Cuántos casos de denuncias se presentan en segunda instancia, en el caso de Bogotá o a nivel nacional, al año de médicos que de pronto han incumplido con su deber o que han cometido embarradas? En Bogotá fácilmente hay 2.000 casos al año. ¿2.000 casos solamente en Bogotá? Solo en Bogotá, sin tener en cuenta Antioquia, que tiene un número similar, el Valle, que tiene un número similar. La costa. La costa no tiene tantos, pero tiene también una buena carga de trabajo. Y Cundinamarca, que también forma parte pues de los tribunales, en donde se reciben, yo diría, unos 800 a 1.000 casos al año. Nos llegan a nosotros a la segunda instancia o para imponer una sanción severa, más o menos unos 200 casos al año, que tenemos que resolver pues en derecho los 5 magistrados. ¿Y cuántos de esos 200 son absolutorios y cuántos son condenatorios? Pues yo diría que un 50% son condenatorios. Es que para que a un médico le pidan una sanción, una suspensión de más de 6 meses en el ejercicio de la profesión... Tiene que haber hecho algo... Es algo que es muy difícil de explicar, es decir, yo creo que la justificación ante un error médico tan protuberante como para que pidan más de 6 meses de suspensión es muy difícil, se logra muchísimas veces y uno tiene que ser muy objetivo porque uno es juez, pero es muy difícil justificarlo. Ahora, ¿usted ha metido sanciones hasta de 5 años de suspensión en el ejercicio de la medicina? Muchísimas veces. Antes se decía y había la creencia, antes de la Ley 100, que los médicos se enriquecían, que los especialistas se forraban, que era la profesión más lucrativa que había en Colombia. ¿Eso sigue siendo así? Hay especialidades que siguen teniendo muy buenos ingresos. Por ejemplo, la oncología, que antes no tenía buenos ingresos, ahora los tiene porque son muy pocos, es gente muy bien formada. La cirugía plástica sigue teniendo buenos ingresos a pesar de ese mercadeo tan rastrero que a veces uno ve en los periódicos. La infectología es muy buena, algunas áreas de la cirugía son muy buenas. En general los médicos hemos tenido un buen pasar,
hemos tenido una buena posición económica. Tuvieron un buen pasado. Tuvimos, ya no. Ya en este momento yo creo que tanto especialistas como médicos generales estamos pasando por una situación muy apretada en todo el país. Es que he escuchado muchas críticas de médicos que dicen, yo después de haberme preparado durante 15, 20, 25 años con especializaciones en el exterior, ya no tengo ningún estímulo porque me maltratan y realmente las tarifas que me ofrecen las EPS son ruinosas, por no decir indignantes. Lo que pasa es que se necesitaba una reforma en la salud que fue la reforma de la Ley 100, pero no en esa forma, porque la Ley 100 enuncia unos principios que dice cumplir pero que no los cumple. Ahora los pacientes ya no pertenecen ni a los hospitales ni a los médicos, sino que pertenecen a las aseguradoras. Y las aseguradoras, como tratan de obtener ganancias y recortar costos, siempre acuden al costo fijo más importante que pueden manipular, que es el gasto de los médicos. Pero porque hay exceso de médicos, hay demasiadas escuelas de medicina, hay demasiados egresados. Por muchas razones, una de ellas es la proliferación de facultades de medicina. Y no todas buenas, ¿no? Yo diría, como dice un compañero mío en una forma muy jocosa, de las 60 facultades de medicina hay que cerrar 55. No. Sí. ¿Así es de dramático? Son malísimas, hay algunas que son pésimas. Entonces se puede decir que hoy la mayor parte de los médicos nuevos no son tan buenos. Desafortunadamente no es como el de hace 25 o 30 años, en donde únicamente un 5% de los que se presentaban a las facultades ingresaba a la escuela de medicina. Hoy en día hay tal cantidad de facultades de medicina que, por Dios, la cantidad de médicos baratos que hay es monstruosa. ¿Por qué no nos cuenta con un ejemplo práctico cuánto se puede ganar hoy un médico especializado en el exterior con una EPS, con un paciente, una cirugía, bueno, de tantas cirugías normales que se tienen que hacer? Una cirugía de corazón particular en este momento, digamos, de una persona que puede meter la mano a su bolsillo y puede cancelarla, que son cada vez menos, pero fácilmente los honorarios médicos son de 10, 12, 14 millones de pesos. Una empresa de medicina prepagada puede pagar 2 millones de pesos por una cirugía de corazón abierto. Y hay EPS que pagan 200.000 pesos por una cirugía de corazón abierto y además regatean. El otro día me encontré a un famoso ortopedista, estaba enfurecido y me decía, es que estoy absolutamente cansado de esto. Digo, mira, que hice una cirugía de túnel de carpo, que consiste en liberar aquí una obstrucción que hay en un nervio, en fin, son cosas que saben hacer ellos. Y pues yo tengo ya mucha experiencia y la hice en 35 minutos. Y resulta que la EPS me paga 45.000 pesos por la cirugía y encima de todo, la paciente cuando se dio cuenta que ya me había echado 35 minutos me dice, se gana fácil los 45, ¿no, doctor? Increíble. Eso va a provocar que seguramente muchos médicos buenos, especializados, se vayan al exterior y le regalemos a los Estados Unidos y a algunos países europeos médicos que nos han costado en Colombia. Eso ya se está dando, ya le hemos regalado, dicen por lo menos hasta hace unos 5 años que el éxodo de profesionales, no solamente médicos, solamente a los Estados Unidos y a Canadá era de 900.000 profesionales. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Impresionante. Ahora, de esos... Pero 900.000 no, profesionales, no médicos. No médicos, solamente de todo. Ingenieros, por ejemplo, ingenieros que están trabajando como plomeros. Claro. ¿No? Médicos que inclusive están trabajando como enfermeros. Entonces, de médicos, pues no sé cuántos habrá, pero tiene que haber un número elevadísimo. En conclusión, hay que reformar la Ley 100. Yo sí pienso que la Ley 100 necesita ser reformada. Y concertar con la CPS, pues una tabla de remuneración mucho más acorde con el estudio y la delicadeza de la profesión. Mire usted cómo las EPS, que son empresas aseguradoras, y las IPS, que son empresas prestadoras de servicios, cuando se dirigen pues al público, cuando se dirigen hacia su gente, dicen que el capital más importante que tiene una empresa es la gente, pero a la gente es a la que más maltrata, a la que más maltrata. Es decir, los sueldos son irrisorios, el trato que se le da a la gente es indigno, y hoy en día un especialista no sube de 4 salarios mínimos si bien le va. ¿4 salarios mínimos? 4 salarios mínimos. O sea, 2 millones y pico. 2 millones y pico, si bien le va, y por contrato, con eso se evitan las prestaciones. Porque entonces las IPS contratan a los médicos, les pagan por honorarios, los obligan a hacer sociedades o cooperativas para evitar el pago de prestaciones y le hacen un esguince a la ley. Se abre un tema de debate bien interesante, el trato de las EPS a los profesionales de la medicina en Colombia. Doctor Fernando González, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío, muy amable usted.
No es muy alentador el panorama de los profesionales de la salud en Colombia, que entre otras cosas tienen diariamente en sus manos la vida de muchos compatriotas. Hay que seguirle la pista al tema.